Las naciones que no conocen su historia tienden a repetir sus tragedias. Palabras atribuidas a Aristóteles, y qué mejor para graficar lo que es la historia del Paraguay, especialmente lo que tiene que ver con una confrontación que ya lleva más de un siglo, el lopismo y el antilopismo. Es un debate crucial porque marca la división o el nacimiento del bipartidismo en el Paraguay. Hoy vamos a hablar en Confrontados sobre lopismo y antilopismo. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Cuando son puntualmente las 21 horas, hoy arrancamos un nuevo programa de Confrontados. Hoy tenemos una cita con la historia. Hoy, como todos saben, es un feriado nacional, pero no porque hoy se conmemora precisamente el Día de los Héroes, sino que por un decreto del Poder Ejecutivo se lo ha pasado para hoy. Pero bueno, ese es justamente el tema que hoy nos reúne, porque aquí en este programa también tenemos, queremos saber sobre historia, todo lo que confronta y vuelve a la nación paraguaya o divide en una dialéctica, ¿verdad? O sea, en este caso el lopismo y antilopismo, que es algo ya que tiene de antigua data, y muchos van a decir seguramente, no, pero eso es una discusión del siglo XX, ya estamos en otros tiempos, y hoy vamos a darnos cuenta que no es tanto así. Eso todavía persiste, es una discusión muy actual, y por sobre todo parece ser que no hay un equilibrio. En muchas cosas podemos encontrar el eclecticismo, pero parece que en este tema están muy divididas las aguas. Bueno, la producción ha preparado un material para adentrarnos en el tema de hoy. Vamos a mirarlo. Soldados paraguayos, nos espera la gloria y la inmortalidad. Francisco Solano López, héroe o villano. El mariscal Francisco Solano López es considerado oficialmente como el héroe nacional sin ejemplar de la República del Paraguay, título otorgado durante el gobierno del general Rafael Franco en el año 1936, cuando también se decretó el 1 de marzo como el Día de los Héroes, en conmemoración a su trágica muerte en combate en la misma fecha, pero del año 1870, en el campo de batalla Cerro Corá, a orillas del río Aquidabán, en donde se puso fin a la guerra contra la Triple Alianza. Dicha guerra trajo consecuencias devastadoras, cientos de miles de bajas, la erradicación parcial de un pueblo y la ruina de un país entero. A vosotros la República os encomienda la histórica misión de mantener la bandera tricolor bien alta ante el odio y la esclavitud. Lo particular de esto es que la guerra fue provocada por la prepotencia y orgullo del segundo presidente constitucional de la joven República del Paraguay, Francisco Solano López, más conocido como el Mariscal López, quien hubiera sido el hijo del expresidente Carlos Antonio López y con su muerte dio herencia de poder a su hijo. En el Tratado Secreto de la Triple Alianza, los países involucrados acordaron que la guerra no sería en contra de la República del Paraguay, sino en contra de su gobernante, Francisco Solano López, y la misma no terminaría hasta que éste fuese derrocado. El Mariscal López es condecorado como el máximo héroe del Paraguay y considerado como el padre de la patria. Sin embargo, existen opiniones contrarias que lo tienen como un tirano y un traidor de la patria, a quien se le atribuye gran parte de la ruina provocada por la guerra de la Triple Alianza. La figura del mariscal fue y sigue siendo objeto de opiniones radicalmente opuestas. Mucho conflicto ha generado y originó dos posturas ideológicas conocidas como el lopismo, que lo defiende,
y el antilopismo que lo detracta. Surgió gente que venera a López hasta el fanatismo religioso y por otro lado la que lo desprecia y acusa de la gran ruina que surgió en el Paraguay luego de la guerra. Algunos argumentan por una parte que era un despiadado asesino, un monstruo del egoísmo que dejó en ruinas al país a causa de su hiperbólico orgullo, mientras que quienes lo aman dicen que hay que considerar la época y el contexto social, tratando así de justificar lo que cometió durante su mandato. Hoy nos acompañan el arquitecto Jorge Rubiani y el coronel Teodoro Delgado para hablar sobre este tema. Esto es Confrontados. Bien, así teníamos nuestro disparador. Para ya adentrarnos en el tema, y antes quiero dar las gracias y dar la bienvenida al arquitecto Jorge Rubiani. Muchas gracias hoy por acompañarnos. El coronel Teodoro Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a usted por la invitación. Bueno, ya para adentrarnos, ¿qué es eso del lopismo y antilopismo y cómo ha marcado, digamos, la historia de nuestra nación, arquitecto? En primer lugar, el lopismo y antilopismo son fabricaciones políticas, elaboraciones políticas que emergen tras la formación de los partidos políticos tradicionales, porque inicialmente todas las fuerzas que concurrieron a la reconstrucción de la patria tras la finalización de la guerra y la ocupación militar, fundamentalmente brasileña, en Asunción, hicieron que sobrellevaran más o menos bien, más o menos civilizadamente, los rescoldos de la guerra. La acusación viene después cuando había que salpicar algo del prestigio del partido contrario y de aquellos políticos que se embanderaron tras la bandera de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado o la del Partido Liberal prácticamente en un mes de fechas diferentes de fundación. A partir de entonces es cuando emergen esos vocablos, pero fundamentalmente emerge la hostilidad en medio de la sociedad paraguaya, que estaba todavía muy dolida por los resultados de la guerra, y donde también aparece algo que después se convierte en materia común de las disputas partidarias, que eran la mentira, la descalificación del enemigo, lo que Humberto Eco llama el partisanismo, eliminar al enemigo y si no se lo puede eliminar, desprestigiarlo, devaluarlo, descalificarlo a como dé lugar. Y ahí es donde empezamos también a tergiversar la historia de nuestro país. Porque en un libro que yo publiqué que se llama Verdades y Mentiras sobre la Guerra de la Triple Alianza, yo digo que la historia se debe a la necesidad de ser precisa, si es posible, justa. Y que por eso es importante que si consagramos valores en determinados personajes de la historia, esos mismos valores, si están presentes en otros, tienen que ser igualmente consagrados. Y si también encontramos defectos en algunos personajes, esos mismos defectos tienen que ser también condenados por los historiadores o por quienes estudian la historia. Sin embargo, parece que hubo una adecuada selección de defectos para López y una adecuada selección de virtudes para sus adversarios. Y la cosa no es tan simple. La historia no tiene como deber consagrar héroes ni villanos. Y de hecho, en la misma presentación vemos materiales que no se preocuparon demasiado por la verdad histórica. De hecho, tenemos muchas visiones, muchas perspectivas. En el Paraguay de la posguerra de la Triple Alianza sucede algo muy diferente que en el Paraguay de la posguerra del Chaco. En la posguerra del Chaco resultamos militarmente victoriosos y entonces todo el mundo quiso pellizcar algo de esa gloria y hacer su libro de historia donde se consagraba desde luego su gran protagonismo. Pero cuando terminó la guerra de la Triple Alianza prácticamente no hubo paraguayos que hablaron de la guerra. Por lo tanto, también a los aliados les cupo desmantelar los últimos vestigios de orgullo nacional que pudiera haber y todo el mundo se dedicó a tirarle cizaña a López, a sus familiares, a su mujer y cosas por el estilo. Sobre todo cuando se juzga muy ligeramente el papel de Elisa Lynch en la guerra, los brasileños especialmente se olvidan de que la reina Carlota Joaquina presumía de que 8 de sus 10 hijos no eran hijos del rey.
o que vino prácticamente corriendo de la invasión napoleónica a España en 1808 y no vino en demasiadas buenas condiciones que digamos. Por lo tanto, todos los países tenemos esto de lo que nos pueda avergonzar, como también, y de acuerdo a lo que dijo una vez Margarita Yourcenar, todos los hombres también emiten algún resplandor. Y lo malo de nosotros, y con esto quiero resumir un poco el cariz de la pregunta, es que queremos encontrar en las personas las virtudes que no tienen y desdeñamos las virtudes que sí tuvieron. Coronel, se habla de que el lopismo y el antilopismo ha sido una especie de base del nacimiento del bipartidismo, ¿verdad? De los dos partidos tradicionales. Sí. Pero también se habla, y quiero saber qué opina usted al respecto, de que el rescate de la figura de López tiene que ver con el nacimiento de una ideología propiamente. Me refiero al nacionalismo, que Natalicio González trajo al Paraguay y por esa razón lo rescata del barro, por decirlo así. Pienso que es así, pero la cuestión principal es que si no entendemos la historia, el fin de la historia y la función del historiador, es por eso que en la escuela se enseña de manera tendenciosa y se abusa del nacionalismo. Todo triunfo se le enseña a los niños, a los estudiantes secundarios. Pero es la misma cosa en este momento. Digamos lo que se diga, pero ¿qué garantía tenemos que los televidentes entienden lo que es la historia? Lo que el pueblo paraguayo generalmente quiere es mitos y no historia. Y yo no soy mitólogo, sino historiador. Por eso quisiera decir de que un concepto sobre la historia, si me permite, porque la historia comienza cuando se transmite la tradición. Y la tradición es el traspaso de los conocimientos científicos, tecnológicos, los inventos, los conocimientos, la experiencia, y los influjos sociales, culturales. O sea, para transmitir todas esas cosas a nuestro descendiente. Y ese es uno de los fines de la historia, transmitir las experiencias del pasado a la futura generación. Se interpreta la mayoría de nuestra gente que cree que la historia es panegírico de la nación, y no lo es. Tampoco la historia es para gloriar la patria ni enaltecer a ningún personaje, porque ella está considerada como madre de la ciencia y como tal imagen de la verdad. Por lo tanto, aumentar o disminuir la figura de un hombre considerado una celebridad no es propio del historiador, que tiene la obligación de dejar a cada personaje su estatura más o menos exacta. De ahí que podemos decir que no hay profesión cuyo especialista para servir mejor a la sociedad no necesite conocer la historia de su especialidad. Por ejemplo, el médico necesita conocer la historia de la medicina. El arquitecto necesita conocer la historia de la arquitectura. Y el profesional militar sí que tiene la obligación de empaparse de historia militar. De ahí entonces no se puede desconocer la extraordinaria importancia de la historia, porque mediante la historia la humanidad ha alcanzado su grandiosa evolución. Y sin la historia, tal vez hubiéramos seguido luchando por zona de caza contra el orangután o el chimpancé. Resulta ser que los historiadores paraguayos que escribieron sobre la guerra del 70, salvo Efraín Cardoso, no eran historiadores militares, sino meros exaltadores del mito Mariscal López. ¿Lo dijo el coronel Centurión? También incluyo coronel Centurión y Thompson. Son bastante objetivos. Pero la mayoría escriben como si fuera para gloriar nada más que al señor Mariscal López. Pero, sin embargo, para elevar la historia de una guerra
a la categoría de una investigación científica, de la cual se puede extraer experiencia, de modo a no volver a repetir los errores del pasado. El historiador tiene que necesariamente ocupar una posición neutral, de modo que a depurar su obra de prejuicio y de sentimentalismo. Y con esto termino sobre qué es la historia. Nuestros historiadores, cuando van a escribir sobre la guerra del 70, es como si considerara de su obligación defender al mariscal López, que es tarea de abogado, pero no de historiador. Así como exculpar sus garrafales errores políticos y militares y sus garrafales y sus innecesarias crueldades, incluso contra su propia familia, evidente indicio de un trastorno psicopático, porque solo los psicópatas mandan matar a su compatriota sin ningún arrepentimiento. Bueno, así estamos ya empezando, esto es recién un calentamiento, ahora tenemos que ir a un corte para cumplir con nuestros auspiciantes. A la vuelta tenemos más confrontados, hoy el lopismo y el antilopismo. Bien, segundo bloque de confrontados. Hoy nuestra cita es con la historia del Paraguay, una nación muy rica, por cierto, en historia. Nos enfocamos específicamente en la Guerra Grande y bueno, y las secuelas que esta ha dejado y las mellas que ha causado en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Arquitecto, cuando estaba, precisamente le estaba consultando al coronel, de que pareciera ser que a López lo rescatan como una figura más bien icónica de un movimiento ideológico y sin embargo muchos dicen que eso no es así. En realidad López fue el legítimo héroe de la Guerra Grande. Bueno, el coronel dijo que no es misión de la historia consagrar héroes ni villanos ni hablar de otra cosa que no sea específicamente lo más aproximado posible a la verdad. Pero también es obligatorio analizar las condiciones en que se desarrolla la guerra y las consecuencias de la guerra y las motivaciones que según los aliados trajeron para hacerle la guerra al Paraguay, al déspota, como decían ellos, pero no al Paraguay. Entonces, cuando las cosas no son como parecían que iban a ser, y eso es algo recurrente en la historia del Paraguay, durante mucho tiempo hemos esperado días mejores después de grandes explosiones de violencia en nuestro país. Sin embargo, no fue así. Incluso cuando el derrocamiento del general Alfredo Stroessner, mucha gente dijo, bueno, al fin, vamos a ser demócratas, vamos a actuar correctamente dentro de la ley, vamos a actuar dentro de las libertades públicas, pero tampoco fue exactamente así. Entonces, yo escribí en alguna parte que cuando el pueblo ve que se defrauda sus aspiraciones, sus sueños, sus ambiciones de una vida mejor, ese pueblo también tiene la tendencia de añorar a sus déspotas. Y cuando la guerra de la Triple Alianza, la civilización prometida desencadenó una violencia terrible nunca vista en el Paraguay. En 10 años de la posguerra hubo 4 magnicidios, 2 presidentes y 2 vicepresidentes, hubo 13 golpes de Estado, hubo azonadas en cada momento, hubo asesinatos increíbles con una hazaña que no había visto la guerra en todo el tiempo que transcurrió. Por lo tanto, en esa circunstancia, la gente tenía la obligación de pensar en tiempos de López, como mucha gente hoy dice, con Stroessner vivíamos mejor. En esa época también hubo gente que dijo con López vivíamos mejor. Y por otro lado hubo un decaimiento general de la autoestima de la población y en esas circunstancias, eso lo hablan historiadores argentinos como paraguayos, era muy difícil revitalizar aquella sociedad decaída por la guerra. Y se crea, pero ante el mito de López culpable de todas las faltas, se crea también el mito de López héroe máximo, porque había que contrarrestar una serie de fábulas que condenaban al Paraguay no solamente al pago de una deuda inicua, a la ocupación de su territorio, sino también le cargaban al Paraguay las culpas de la guerra y le cargaban las culpas a su presidente. Cuando yo hice el análisis de las culpas que le atribuyen a López,
muchas de esas culpas aparecen mucho después de la guerra en las confrontaciones partidarias entre hombres y no fueron causantes de la guerra. Paraguay prácticamente no dio motivos para que venga una invasión tan grande y que hoy, a la luz de los documentos y a la luz de los estudios hechos, fue claramente una guerra de rapiña, fue claramente una guerra para sacar al Paraguay lo que tenía, y es la razón por la que el ejército brasileño se queda 7 años en el Paraguay cuando el país estaba desarbolado, desarmado y no representaba ningún peligro para nadie. Se quedaron 7 años acá, ¿para qué? Para robar todo lo que pudieron. Entonces, en esas circunstancias es que el Paraguay necesitaba de alicientes morales para entender de que no habían tenido todas las culpas y que no había sido tan malo o tan mala la actuación de su ejército de últimas. Y fundamentalmente hay que reconocerle, yo no quiero discutir o discuto, pero no le exculpo a López de los errores que haya cometido. El problema es que como la historia tiene que ser justa y analizar con justicia los errores de una y otra parte, López tuvo menos errores que sus adversarios. López fue políticamente más adelantado que el emperador del Brasil, que el presidente de la Argentina y que el presidente del Uruguay, que fue nada más que un salteador que vino acá financiado por Pedro II. Él mismo lo reconoció en una carta. Por lo tanto, cuando hay carencia de factores morales que le digan a los aliados somos mejores que los paraguayos y le vamos a llevar la civilización y la libertad, y resulta que no fue así, y nos enseñaron, y ellos echaron gobiernos que ellos mismos consagraron. Ellos violaron la Constitución que ellos mismos propiciaron en 1870. La misión Cavalcanti en 1894 vino con una valija de contos reales, y esto no está en ningún libro de historia del Paraguay, está en un libro del historiador norteamericano Harris Gaylord Warren, para sobornar periodistas, para abrir diarios, para cerrar otros, para crear una candidatura ficticia del Juan Bautista Urquiza cuando ellos no querían que fuera José II de Cut, que fue fundador del Partido Colorado. Entonces, ¿cómo es que Oleari cambia de postura en ese ambiente? Habiendo tantos sobornos, etcétera, ¿cómo es que Oleari tenemos un antilopista y luego tenemos un lopista acérrimo? Mucha gente cambió muchas veces de pensamiento en esa época difusa de nuestra historia, y mucha gente dice cosas que no son ciertas. Mucha gente atribuye a personajes que no estuvieron en la Legión Paraguaya, como por ejemplo Juan Gualberto González, que hace un escrito brillante sobre su participación en la batalla de Lomas Valentinas y que hace un escrito brillante sobre el atravesamiento que hicieron de los esteros del Ipecuá en 1869. Entonces mucha gente, Oleari tuvo razones para estar pensando de una manera porque había muerto su madre o había sido torturada su madre. Pero después también se da cuenta, porque era una persona que tenía conocimientos académicos e intelectuales, se da cuenta de lo que hicieron con el Paraguay. Mucha gente se da cuenta de eso y mucha gente revierte una postura inicialmente contraria a López. El mismo Caballero se manifiesta contrario a López al principio y manifiesta una postura totalmente contraria después. Coronel, ¿la guerra venía con López o sin López, o eso es un mito para salvar su honor? La guerra vino porque generalmente los dictadores son los que provocan la guerra siempre. Tenemos a Hitler, al general Galtieri, argentino, siempre provoca, y aquí a Solano López. El mariscal López, cuando asumió el poder, empezó a incrementar extraordinariamente el efectivo de sus hombres, llegando a tener 80.000 hombres. No. En tanto que Brasil tenía 18.000 y la Argentina 6.000. ¿Dónde leyó esa fuente? Eso no es... Los libros argentinos. Paraguay nunca reunió más de 38.000 hombres y los aliados tenían 96.000 y una reserva de 400.000 hombres. 80.000 hombres, entonces él creyó de que con eso iba a intimidar tanto a la Argentina con el Brasil. Y creyendo en eso, porque Solano López, en conclusión, podemos decir que era un ignorante total del arte de la guerra. Y después quiero tocar sobre un ejemplo nomás. Pero de que decir que los aliados trajeron la guerra, eso no es cierto. Nosotros llevamos la guerra porque nosotros invadimos, nosotros apresamos un barco brasilero. ¿Usted sabía que hay un tratado de Brasil y Paraguay en 1851 para defender la independencia del Uruguay? Brasil estaba invadiendo el Uruguay en ese momento.
no fue una ocurrencia de López acudir en ayuda del Uruguay. Eso Le tengo- obligaba un tratado internacional. Eso tengo que explicar. Lo que hacía Brasil ahí era esto aceptado por el derecho de gente, no era guerra, sino que era una misión de represalia. Era una invasión. Y sí, correcto, Era una es la invasión. misma cosa, pero después puedo decir que López hubiera hecho como eso, o sea, hacer represalia, que no es guerra. Pero lo que le quiero decir nomás, que Paraguay, el Mire, ejército paraguayo invadió, apresó, que era un acto de guerra, eso de apresar barcos de Y países. bombardear de otros Paysandú, países. destruir una ciudad del Uruguay no era guerra. Bueno, eso es otra cosa, pero lo que estoy queriendo argumentar de que usted dice de que le trajeron la guerra al Paraguay. No, nosotros Claro. fuimos los que llevamos la guerra. Pero no es cierto, estábamos defendiendo un tratado que habíamos firmado con el Brasil. Perfecto, vamos a hablar de nuestro país. Después, inmediatamente, ya que tenía 80.000 hombres, invade la provincia tenía brasilera de 80.000 Río hombres. Grande, de Mato Grosso. Le salió fácil ahí y creyó que iba a ser también igual hacia el sur. Entonces, inmediatamente invade la provincia brasilera de Río Grande del Sur y la provincia de Corrientes. Pero hay una cosa que no se le ocurrió a Solano López, que primero cuando se va a hacer la guerra, o hay hipótesis de guerra, hay que confrontar el potencial de guerra del Paraguay contra el Brasil nomás. Y le quiero nomás leer la gran diferencia, porque ningún gobierno sensato puede declararle la guerra al Brasil, siendo que en aquel entonces Brasil era el país más rico de América del Sur, cuya flota de guerra era insuperable. Y tenía 10 millones de hombres. Aquí le leo rápidamente. Población Paraguay 450.000. Aliados juntos. Brasil nomás luego tenía 10 millones de habitantes sin contar los de color. Y Argentina y Uruguay 2 millones. Comercio en libras esterlinas. Paraguay apenas tenía 560.000 y los aliados juntos 36 millones. ¿De dónde es esa fuente, coronel? Doratioto. Ah, Doratioto es empleado de Itamaraty. Recaudación de impuestos 315.000 Paraguay y 7 millones los aliados. Efectivo de los ejércitos. Paraguay 77.000 y los aliados 27.000. Ahora vamos a ver Coronel, a Diego Aventebrun. No, espéreme, porque acá no nos dijeron traer a leer libros, vinimos a debatir. Correcto. Usted apela a una fuente de un funcionario de Itamaraty que utiliza como recurso informativo solamente las fuentes brasileñas. Perfecto. Ni Voy a siquiera apelar considera. a un paraguayo, Diego Aventebrun. Paraguay, valor comercial, exportación e importación. Diego Aventebrun le leyó a Libra Doratioto. esterlina. Paraguay 560.000, Argentina 8 millones, Brasil 23 millones y Uruguay 3.600.000. Ingresos fiscales. Paraguay ¿Qué tiene que ver eso con la guerra? 314.000, Argentina 1.700.000, Brasil 4 millones, Uruguay 670.000. Ahí le quiero atajar, coronel, justamente que tiene que ver con su argumento. Sí. Precisamente los que defienden a López dicen que esa razón que usted está leyendo es precisamente la que le motivó a invadir Brasil, porque lo tomó por sorpresa y gracias a eso Paraguay resistió 5 años de guerra porque se hicieron de pertrechos. Hugo, ¿Qué fue opinión un se le poco merece? menos complicado que eso. bueno. Diego Aventebrun tiene mi edad. Y Diego Aventebrun, para escribir ese libro, le leyó o a Hergen o le leyó a Doratioto. De manera que ni siquiera apeló a fuentes paraguayas. Usted me dice que Diego Aventebrun es paraguayo, pero apela a fuentes extranjeras. Lamentablemente le tengo que decir... La misma cosa Carlos Hergen Krauer y la señora Claro, María le Isabel acabo de Jiménez decir, de Hergen. Jiménez de Hergen son las fuentes porque escribieron este libro en Inglaterra. Cuando ellos residían en Inglaterra, e Inglaterra quería sacudirse las culpas que tenía sobre la guerra. ¿Sabe cuánto era, usted que habla de cifras económicas, sabe cuánto era la deuda externa del Brasil con Inglaterra? 18 millones de libras esterlinas. La deuda externa de Argentina con los bancos ingleses, 40 millones de pesos. Arquitecto, o sea que usted es la tesis de que Inglaterra provocó la guerra. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que esos libros se escribieron en Inglaterra tratando Pero de sacudirse la Doratioto culpa. menciona algo Pero que no hace es algo falta, no hace muy... falta. Miren, cuando
cuando alguien va a hacer una guerra, un imperio va a hacer una guerra en un país determinado, no hace falta que vayan las fuerzas del imperio. Están los subimperios que hacen la guerra. Inglaterra no tenía que venir a hacer la guerra del Paraguay si le tenía a Brasil y Argentina, que eran sus deudores. ¿Y sabe en cuánto se duplicó y se triplicó la deuda externa argentina y brasileña con Inglaterra? 3 veces después de la guerra. De manera que no me digan que Inglaterra no tuvo nada que ver con la guerra. Pero eso es un poco de sentido común nomás, Claro. arquitecto. No, me refiero a que ¿por qué no le daban un empréstito al Paraguay? Porque no había posibilidades de ganar una guerra. O sea, como yo No, veía... Paraguay o sea, no necesitaba eso sería más o empréstito. menos como un banquero prestándole No. $1 millón a un panchero. Paraguay más o no menos. tenía un solo céntimo de deuda externa. Para el criterio de un capitalista eso es un error. ¿Cómo no le vamos a deber a los bancos ingleses? Por eso perdimos la guerra, porque no le debíamos un peso a los bancos ingleses. Pero Pero Brasil estaba muy cerca de una guerra con Inglaterra antes que con Brasil nosotros. estaba en una crisis económica de mucho nivel y por eso también tenía que mantener la guerra. La Argentina, Sarmiento, que había sido detractor del Paraguay, tiene que sucumbir ante la idea de que en el 68, cuando asume la presidencia de la Argentina, se da cuenta de que la corrupción en el ejército argentino era tremenda, y especialmente de los amigos de Mitre que se enriquecieron con las aportaciones a la guerra. Por lo Bueno, tanto, ¿qué dicen nuestros jóvenes universitarios? ¿Tienen preguntas? Vamos a comenzar contigo, Emilio Urdapilleta. Buenas noches a todos los participantes, gracias por la invitación. Tengo preguntas para el coronel Delgado, con mucho respeto. He leído su libro La conducción de la guerra de la Triple Alianza, por cierto, de Editorial Intercontinental. Usted dijo al comienzo, en un muy idealista y noble discurso, que la historia debe hacerse en base a los hechos comprobados, a los hechos demostrables. Sin embargo, segundos después, usted agrega que el mariscal López aparentemente sufría de una psicopatía. Sí, correcto, sí. De una psicopatía. ¿Con qué diagnóstico médico usted puede afirmar que él sufría una psicopatía? Un diagnóstico firme médico, de que se le haya estudiado mentalmente a él, estando vivo obviamente, porque muerto no se le puede estudiar la mente a alguien, ¿verdad? Perfecto. No, sin ninguna duda, una persona semi-equilibrada no pudo haber cometido tanta crueldad contra su propio compatriota, su familia. Pero esa es una opinión. Yo estoy Sí. preguntando si hay un diagnóstico médico firme. No. Es una opinión y conforme a su conducta, porque ninguna persona equilibrada puede hacer lo que hizo con nuestro país. Porque por eso es que quiero explicar lo que es la batalla decisiva. ¿puedo acotar algo sobre la pregunta de Urdapilleta? Sigo insistiendo que la historia pretende o debe pretender ser justa. Venancio Flores, que había participado en las guerras intestinas argentinas como general de los unitarios que representaba a Mitre, que dirigía a Mitre, fue famoso por varias matanzas, especialmente la de Cañada Gómez. Fue famoso por la matanza de Yataí, donde 1.200 paraguayos con las manos atadas a la espalda, y eso es crónica de un periodista norteamericano presente en ese momento. A la vista de todos los paraguayos que no podían hacer nada. Exactamente, los degollaron. Y hay un cementerio, hasta hoy en Yataí hay un cementerio de paraguayos. Entonces, cuando estamos hablando de las crueldades de López, que después puedo darles una estadística de la cantidad de muertes que se encontró en el Paraguay en el periodo de los López, e ignorar la cantidad de muertes que hubo en la Argentina en todo ese periodo, ignorar la cantidad de muertes que hubo en toda América Latina durante las guerras de su independencia, que México tuvo 610.000 muertos en su guerra de independencia, que Venezuela tuvo 260.000 muertos. Esas eran situaciones dolorosas y quemantes, pero propias de una época. Y López, entre todas esas, tuvo la menor cantidad de víctimas en toda la historia americana. ¿No era tan malo entonces López? No, lo que para mí es que era una persona sin ninguna preparación, pero porque ni siquiera la escuela primaria completó, porque no había en aquel entonces escuela primaria. Y Bueno, ahí yo ya no te creo. López tenía una pluma muy... Espera, le voy a decir. Sí. ¿no?
¿cómo se dice? Porque un coronel, 15 años ya era coronel, 18 años general, no puede ir a la escuela. No, no pero era, después... no era de es la cierto, época eso. coronel. Aténgase a los argumentos que a los 18 años fue brigadier general, Sí. porque eran las normas de la época. A los 15 años no fue coronel jamás. Directamente le nombraron para dirigir la campaña de Corrientes. Bueno, lo que estoy queriendo decir es que no tenía ninguna capacidad de conducir un ejército. Un general en jefe siempre está con su ejército, dirige su ejército. Pero el mariscal López, ¿de dónde dirigía su invasión a Río Grande del Sur y Corrientes? Desde Asunción. Y manejaba por mensajero que tardaba semanas, qué tiene que hacer, dónde tiene que ir, y no tenía iniciativa sus generales que estaban invadiendo Río Grande del Sur y Corrientes, porque cuando un general sale de su país, él es el juez y la única autoridad. Nadie le puede de Asunción dirigirlo, porque no se puede coartar la iniciativa de un general que está invadiendo un país, un territorio vecino, porque la situación cambia permanentemente y a veces inopinadamente. Entonces tiene que tener cierta iniciativa el general, pero López lo único que entendía es que sin su orden no podía ni siquiera avanzar. ¿Pedro II estuvo en el campo de batalla? Y estuvo en Uruguayano. Por favor. Sí, ahora tenemos Para otra pregunta. recibir la rendición, estuvo 2 días en Uruguayana, pero no estuvo en el campo de batalla. Uruguayana Bien, la batalla estaba decidida vamos a en ese ordenar el momento. debate, Gustavo. Bien, hace rato el señor Rubiani decía que tras el periodo de guerra y con la aparición de los partidos políticos es cuando comienza a darse ese dilema de lopista y antilopista, ¿verdad? Sin embargo, ya con el triunvirato del año 1869 de Rivarola, Loizaga y Bedoya, hay toda una construcción política que se hace respecto a la figura de López, declarándolo enemigo de la patria y asesino del género humano y demás cuestiones, ¿verdad? Si ese argumento, que es una construcción política de ese momento histórico específico, del fin de la guerra de la Triple Alianza, es válido, ¿por qué no es válido hacer mención al auge del nacionalismo que llega con Natalicio González en el 34 acá, que durante el gobierno de Rafael Franco va a constituir toda esa figura de López prácticamente como mito y elevando incluso al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y a Carlos Antonio López al nivel de próceres beneméritos de la patria, ¿verdad? Toda esa construcción política que se hace en torno a la figura de López no da resquicio de duda, no da resquicio a pensar que lo que decía hace rato el señor Delgado, ¿verdad? Es una construcción intencionada, manipulada, que va formando el mito. Y sobre todo teniendo en cuenta que ese mito que se comienza a construir en torno a la imagen de López del 36 va a ser utilizado por todos los regímenes militares posteriores. Bueno, yo El tengo... EPP inclusive vi que usa. Yo tengo aproximadamente 600, 700 libros sobre la guerra de la Triple Alianza. No leí todos, pero leí una buena cantidad y hasta hoy no tengo ninguna afirmación que me permita decir sin lugar a duda, como vos estás diciendo, y estás empezando a estudiar politología. Ojalá yo tuviera la misma capacidad de certeza que vos tenés por haber leído esos libros o por haber asumido que por el hecho de que los aliados orquestan la formación de un triunvirato que estaba dentro de los planes, ya emergía el antilopismo como una institución. Yo digo que entre paraguayos emerge el antilopismo y el lopismo cuando empiezan a endilgarse posiciones divergentes de cuando estuvieran en la guerra. Y en esa construcción hubo gente que estuvo de un bando o del otro en distintas oportunidades, firmando finalmente las actas de los partidos políticos con prescindencia de lo que hayan hecho anteriormente. Pero definitivamente la reivindicación paraguaya no empieza en 1934 ni empieza con Natalicio González. Empieza con Ignacio Apane, empieza con Juan Oleari, empieza con una serie de dirigentes nacionalistas de entonces, pero todavía no planteaban, sencillamente planteaban la reivindicación de la figura de López, no la figura del lopismo. Es más, era tan prohibido hablar de López que incluso se cree, y esto es solamente creencia popular, que el famoso apelativo que usaban los paraguayos de Lopí, que era la forma de manifestarse partidarios de López como para no denotar directamente un favoritismo hacia López. Pero yo todavía no puedo decir con
con categórico acierto que tales y tales cosas sucedieron de la manera que estás diciendo. Y respecto a la construcción del mito, desde el 36 Y en adelante... yo sobre eso sí tengo escrito. Es que hubo tanta carga de culpa a que López fue el único factor de la guerra, de que también aparece como una contrapartida el mito del héroe de Máximo. Yo no le atribuyo a López ser, como dijo el coronel, no es tarea de la historia consagrar héroes o villanos, pero categóricamente Francia es el factor de la independencia nacional. Categóricamente Carlos Antonio López es un factor del crecimiento paraguayo y que pudo afrontar la guerra con Pero recién semejante. está diciendo que no podemos hablar de categóricamente nada, o sea, no tener una certeza, y ahora está diciendo que... No. No tiene el mismo sentido. Estoy diciendo, ok. no tiene el mismo sentido, obviamente. Bien, así estamos comenzando este debate álgido, caliente. Bueno, a la vuelta de la pausa tenemos más confrontados. Bien, tercer bloque de confrontado. Hoy un tema polémico, nuestra cita con la historia del Paraguay. Te recuerdo que podés seguirnos por las redes sociales, por Facebook, por Twitter e Instagram. Continuamos con las preguntas de nuestros invitados de nuestra tribuna. Rodrigo, ¿querés hacer una pregunta? Sí, buenas noches. Mi pregunta para el coronel. Coronel, ¿cuáles fueron los errores, tanto diplomáticos y militares, que dijo usted que cometió el Francisco Solano López? Me encanta esa pregunta, porque es mi campo el asunto militar. Quiero decir lo siguiente, que los rasgos de valentía de un general en jefe, que a pesar de buscar un objetivo táctico provechoso, con medio insuficiente, resulta insensato. Y el general que hace eso debe ser considerado de irresponsable, incluso de perverso, porque frente al testimonio abrumador de la historia, ningún general tiene derecho a mandar a su tropa en un ataque directo a una posición defensiva enemiga que está fuertemente defendiendo una posición, como la de Tuyutí. Esto brevemente quisiera explicar lo que pasó en Tuyutí, porque con ello se puede probar que el mariscal López era totalmente inepto. Tuyutí estaba defendido por 32.000 hombres, con el apoyo de una magnífica artillería, y defendida por fortificaciones construidas por ingenieros militares. Uno de sus flancos estaba apoyado por un estero intransitable y el otro flanco descansaba sobre el bosque de sauce. Hay un principio que viene del general chino Sun Tzu 400 años antes de Cristo y hasta ahora se aplica, que para atacar una posición defensiva del enemigo hay que asegurarse una superioridad numérica de 3 contra 1 y un buen apoyo de artillería. ¿Sun Tzu dijo eso? Correcto, sí, Sun Tzu. Me extraña que la artillería ya mencione... No, pero tenía su catapulta. Eso era artillería. No. Sí. Entonces, si Tuyutí estaba defendida por 32.000 hombres, el mariscal López necesitaba para atacar con 96.000 hombres y con buen apoyo de artillería, de modo a debilitar la defensa para lanzar su infantería y caballería. ¿Le puedo acotar algo? No, un momento nomás, porque me va a sacar como se dice, me hace perder el hilo, porque yo no le hago perder el hilo. Bueno. 96.000 hombres y buen apoyo de artillería. La artillería para debilitar la defensa y luego mandar a la infantería y caballería. El mariscal López atacó Tuyutí con 24.000 hombres y sin artillería. Señores, es cosa de loco. Es como mandar a los compatriotas a la muerte. Escúcheme, usted se olvida algo muy importante. En primer lugar, después de los sucesivos cambios de campamentos, el ejército aliado llega a Tuyutí el 21 de mayo. El 24 de mayo se hace el ataque a Tuyutí.
Me pregunto en qué momento esos expertos hicieron tantas obras de ingeniería para defender Tuyutí. Tuyutí estaba el campamento aliado distendido y disuelto en toda la comarca. López ordenó el ataque a medianoche. El problema es que no hubo desatenciones y se produjo... A las 12 del día empezó su ataque. No, señor. Empezó su ataque a las 12 de la noche, pero era la noche más gélida de toda la guerra. Había una, y en eso coincido con usted, que se hubiera previsto condiciones más favorables para el ataque. A las 12 de la noche el ataque, la caballería de Barrios, que tenía que llegar antes a dar el aviso, tuvieron que desmontar y venir en columna de A1 y llegaron tarde y se produjo el ataque finalmente tarde cuando los aliados estaban por comer. No era que estaban preparados y eran 35.000 hombres contra 15.000 del ejército paraguayo. En total, contra 20.000 del ejército paraguayo. En total hubo 55.000 hombres en el campo de batalla de Tuyutí, pero no es con los datos que usted maneja. El ejército aliado disponía de 40.000 hombres. Todos los historiadores paraguayos dicen 40.000, pero es un error, porque 8.000 estaba, de los 8.000 estaba como reserva estratégica 4.000 en Corrientes, más 4.000 enfermos y más 2.000 enfermos. Más 2.000 estaba cumpliendo misión de seguridad en la zona de Corrales. Total 40.000 hombres, más los 32.000 que está en Tuyutí. Me encanta, parece que hubiera estado parece que usted estuvo en la columna aliada. Bueno, la ingeniería, le digo, de que el ejército brasilero en aquel entonces ya tenía el arma de ingeniería, mientras que el ejército paraguayo aún no tenía. Y ellos son los que trabajaron. Bueno, después de la desastrosa campaña ofensiva que se hace en los países vecinos, como hizo el mariscal López, vinieron los más grandes desastres en el Teatro de Operaciones de Villeta, donde nuestro improvisado ejército, segundo ejército, compuesto ya de niños, de ancianos, de convalecientes, cerca de 14.000 hombres, fue totalmente destruido sucesivamente en la batalla de Toronó, Abaú, Piquicirú y Lomas Valentina, más la capitulación de Angostura. Seguir oponiendo resistencia a un enemigo que cada vez era más poderoso y no aceptar las condiciones del vencedor ya era irracional. Por ejemplo, Alemania, Italia y Japón en la Segunda Guerra Mundial reconocieron la derrota, aceptaron las condiciones del vencedor, que es norma universal desde hace siglos, firmaron la paz y sus respectivos países se recuperaron rápidamente. Porque perder una guerra no es nada de indigno ni deshonroso para ningún país, porque... Está totalmente equivocado con él. Un momento. El Paraguay se rinde en Uruguayana, el ejército paraguayo capitula en Uruguayana y distribuyen sus soldados como esclavos. Usted no quiere que pruebe de que... usted use argumentos válidos. Y estoy usando. Porque en Yataí se rindieron y le degollaron a 1.200 paraguayos. ¿Quién se quería rendir en esas condiciones? Y muchos paraguayos vinieron después fueron en Brasil y en la Argentina. El ejército paraguayo le pagaba el mismo salario. Una pregunta puntual, sí, que tiene que ver con lo de Tuyutí, porque muchos expertos, usted me dirá si son expertos o no, dicen que esa batalla era totalmente necesaria porque incluso casi Venancio Flores cae prisionero porque el factor sorpresa era lo que ahí utilizó el mariscal López. Estero Bellaco fue eso. No, fue Tuyutí. No. Se instalaron, hacía 3 días que se instalaron en Tuyutí. Y el factor sorpresa era lo que utiliza López. Espérate, eso fue otro de los grandes... Pero usted además salta 3 años de la guerra. De Tuyutí vamos a dejarle que argumente. El 2 de mayo fue Estero Bellaco. Se atacó con sorpresa Díaz, condujo esa operación. Y fue de sorpresa porque estaba por almorzar y Venancio Flores se descuidó porque Venancio Flores era el jefe de la vanguardia. Fue un ataque sorpresivo. Incluso tomó prisionero. Si era ese lo que se llama un ataque limitado, pero por lo visto que el mariscal le dio la orden de hacer un desastre y retirarse. Tenía 5.000 hombres Díaz. Pero rápido Mitre reaccionó y
forma maniobra de martillo, le dicen, y que para evitar no caer dentro del cerco, Díaz ordenó la retirada perdiendo 2.300 hombres, y eso es mucho para el ejército paraguayo que no tiene reemplazo. Lo mismo le dicen a la batalla de Curupaytú, ¿verdad? Que no le sigue a los aliados que están en retirada. Que Díaz quería seguirle, pero no. Pero eso hubiera sucedido en Curupaytú. No, ahí ganaban los paraguayos, así que usted no va a querer tocar. La batalla de Curupaytú, los aliados, eso fue en contra de Mitre porque se votaron, pues. Los generales brasileños habían 3 y más Venancio Flores que se adhirieron, porque Mitre quería hacer una maniobra por la derecha. Entonces, como Tamandaré quería participar tanto porque buscaba gloria, él dice, no, yo en 2 horas destruyo la defensa de Humaitá. Entonces votaron y se dio Mitre. Y no hizo nada, por eso lo destituyó el emperador después a Tamandaré. Pero quiero completar nomás este asunto de la ineptitud, que en Abal cayeron más de 300 mujeres prisioneros. Y después en Piribebuy más de 500, quiere decir que las mujeres estaban con la tropa. ¿Y sabe por qué estaban con la tropa? Porque cumplían órdenes del mariscal. No. Bueno, vamos a ordenar un poco el debate. Ahora tenemos una pregunta de Néstor. Dale. Sí, muy buenas noches para todos los panelistas. Quería consultarle al coronel Delgado, ¿verdad? Si es que realmente él tiene un conocimiento exacto de los términos del Tratado Secreto de la Triple Alianza, porque usted acaba de mencionar que el Paraguay debía aceptar las condiciones del enemigo. Y eso implicaría, por ejemplo, aceptar de buena a primera, sin presentar batalla, el desmembramiento, el saqueo y todo lo que hicieron después los aliados, ¿verdad? Porque evidentemente incluso esos artículos que estaban secretos, ¿verdad? Porque solamente una parte del tratado fue publicado, después fue publicado la parte en donde específicamente desmembraba el Paraguay, se publicó en Inglaterra. E incluso a pesar de todo eso, el mariscal López intenta una conciliación en la entrevista Yetiticorá, o sea que tampoco él estaba también consciente de las precariedades que tenía el ejército paraguayo. Quiero contar algo. Ciertamente los generales aliados en Villeta le intimaron rendición al mariscal López y él quiso poner condiciones. Y en una guerra, cuando está ya perdida, lo más importante es salvar vidas y bienes del país. Pero entonces quiso poder, nadie en el mundo puede, el perdedor puede imponer condiciones al vencedor. Se acepta las condiciones o la guerra prosigue. ¿Puedo acotar algo? Sí, ok. Avíseme si yo soy presidente de la República de no nombrarla a usted comandante en jefe, porque si tiene tanta predisposición para rendirse entonces no creo que nos vaya muy bien. Pero le quiero decir algo, las mujeres, las condiciones de paz, López propuso y aceptó, entre proponer y aceptar, 5 arreglos de paz. Aceptó y los aliados nunca aceptaron ni uno solo. De manera que López sí tuvo intenciones de hacer la paz, pero una paz honorable y honrosa. Si usted viera la película Las Horas Oscuras de Churchill, que se hicieron hace poco, Churchill decía en el Parlamento británico, rendirse jamás, porque es perder la identidad nacional, perder la personalidad nacional que nos va a permitir sobresalir después que termine la guerra. Pero si nos rendimos, no somos nadie. López lo tenía eso muy claro. Está bien para inyectar patriotismo y al no, máximo... eso es dignidad, no es patriotismo. Correcto. Dignidad. Al máximo, para sacar al máximo a los combatientes, seguir luchando. Pero un japonés, esos japoneses que sabemos cómo son, creo que son uno de los más valientes que existe en el mundo. Se rindieron para salvar su nación y se recuperaron rápidamente. Lo que el jefe de Estado tiene que pensar, si no hay posibilidad de ganar la guerra, ¿para qué proseguir? Porque proseguir la guerra es nada más que muertes inútiles de los compatriotas. Les cuento que los japoneses inventaron los kamikazes, morir por la patria, y los japoneses inventaron el suicidio cuando no querían rendirse. Bueno, tenemos más jóvenes curiosos. Giovanni.
Sí, buenas noches. Esta pregunta va para ambos lados y es que más allá de que si el mariscal López hizo los movimientos correctos o no, y que si dijo muero con mi patria o muero por mi patria, me gustaría saber qué ustedes piensan si es que el mariscal, en vez de llevar, o sea, de tener esa batalla en Cerro Corá, que desde mi punto de vista ya es totalmente necesaria, él decía, bueno, hasta acá llegamos, nosotros nos rendimos y, bueno, hasta ahí. ¿Me permiten? En primer lugar, nada que hubiera hecho López iba a evitar la guerra. La guerra estuvo pactada contra el Paraguay desde el principio. En segundo lugar, por las demostraciones que hizo López de pactar y de hacer un acuerdo de paz digno, y los aliados rechazaron porque hubo incluso una amenaza de Pedro II. Si llegan mis oficiales a pactar una paz con López, yo abdico del reino del Brasil, dijo Pedro II. Y finalmente en Cerro Corá no hubo, como dijo Arturo Bray, una batalla propiamente dicha. Fue una estéril cacería de hombres porque ya no había posibilidad alguna ahí. Los aliados entraron a los campamentos paraguayos matando gente, matando niños, matando al que se le ponía delante. 4 días después de terminada oficialmente la guerra, el 4 de marzo de 1870, fueron degollados el general Roa y otros oficiales paraguayos como el coronel Juan Bautista del Valle y compañía. ¿De qué humanidad aliada me van a hablar y de qué posibilidades de rendición íbamos a tener entonces? Coronel. Hablando de Cerro Corá, después de pasar por Santaní, donde el mariscal López ordenó el fusilamiento de un regimiento de caballería completo. No, del coronel Mongelós nomás. Ahora tiene un nombre de regimiento de caballería, coronel Mongelós. Yo no le interrumpo. Pero no mienta, por favor. Mandó fusilar ahí a su regimiento el regimiento Monotí, acá Monotí. De Toro Pichaín. Exactamente, de ahí se fue a Curuguati. De ahí se fue a Curuguati. Cuando supo que el enemigo estaba en, ¿cómo se llama eso? Él inmediatamente, en Irú había más de 2.000 mujeres con sus pequeños hijos como campo de concentración. Él inventó el campo de concentración que copió después Hitler. Entonces, lo primero que hizo, que todas esas mujeres le mandó a Allende de la cordillera de Amambay, no recuerdo en este momento cómo se llama, para que mueran todos, por supuesto. Entonces el mariscal siguió hasta Panadero. ¿Para qué se iba hacia ese lado del mariscal López? Se iba, lo que él quería era llegar a Corumbá y de Corumbá pasar a Bolivia. Ese era su objetivo. ¿O para qué se fue? Pero esa es una suposición suya. Correcto, es una suposición suya. Es razonable. Espere un momento. Dígame qué es razonable para mí. Con 4.000 hombres cruzó la cordillera de Amambay y llegó, cruzó y perdiendo 2.000 hombres ahí. Se fue a Punta Poná y sus patrullas le vinieron a avisar que el camino para Corumbá ya estaba ocupado por los brasileros. Entonces tomó la picada, tomó la picada de Chirigüelo y encontró un lugar muy bueno que era Cerro Corá, muy bueno en ese sentido, para acamparse y defenderse. Gustavo, ¿tenés una pregunta? Sí, para el señor Rubiani. ¿Qué sitio tiene reservado para la traición y las reservas morales de la historia, ¿verdad? Para la gente que traiciona a su propio pueblo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, su opinión respecto a los tribunales de sangre de San Fernando, si fueron tal. ¿Dónde queda el perfil moral de López respecto a esas acciones, la coyuntura? Lo de la traición no entiendo a qué viene. Hace rato usted mencionaba que el deshonor, la deshonra, la rendición son cuestiones más vinculadas al descrédito de una persona, ¿verdad? Que no existe, para la nación, que no existe la... Bueno, te cuento que los emblemas del ejército paraguayo, al que también juró el coronel, dicen vencer o morir. De manera que mientras haya una posibilidad de victoria, uno tiene que pelear. Porque entonces si dejamos al arbitrio personal de que ante un momento de peligro, Ñambobuca mi Salomo, entonces la patria está en manos de cualquiera.
Y lo otro, lo de San Fernando, efectivamente hubo tribunales en San Fernando, hubo arbitrariedades en San Fernando, pero quiero recordarles que de acuerdo al Estatuto Provisorio de la Justicia, que fue sancionado en 1842, todo seguía igual en cuanto a la aplicación de la ley de las 7 partidas, que autorizaba el fusilamiento en caso de que un tribunal militar le juzgara. Muchos de esos procedimientos fueron arbitrarios. Yo lo he escrito, muchos errores que López cometió desde el punto de vista estratégico militar fueron errores, pero de cargarle todas las culpas, pero especialmente lo de San Fernando, yo pregunto a aquellos antilopistas, ¿qué hicimos para recuperar los cuerpos que hay en San Fernando? Porque el cementerio está ahí, el cementerio de Potrero Mármol, donde está el obispo Palacio, donde está el general Brugués, donde están varios paraguayos que murieron inocentemente, están ahí. ¿Qué hicieron para ir a rescatarlos? Bueno, lastimosamente tenemos que cortar esto porque se está extendiendo, ¿verdad? El tercer bloque, acá estamos dando término, vamos a cumplir con nuestro anunciante. A la vuelta tenemos más confrontados. Bien, estamos en el cuarto bloque. Hoy un tema muy apasionante. Nos reúne hoy la historia del Paraguay, una de las más apasionantes del mundo entero, diría yo, porque en nuestra historia tenemos de todo. Precisamente una de las más apasionantes es lo que se refiere a la Guerra Grande, a la Triple Alianza, como nos enseñaban en las escuelas. Y hoy tuvimos realmente un debate muy candente. Arquitecto, hablamos hoy de todo realmente, bueno, muy poco para lo que se refiere a la Guerra de la Triple Alianza, pero en un esfuerzo descomunal, diría yo, ¿podrías hacer una conclusión, unas palabras finales para englobar, digamos, lo que hoy nos ocupa el lopismo y antilopismo? En primer lugar, quiero hacer una cita de Montesquieu que decía: desgraciado, feliz aquel país cuya historia se cuenta sin sobresaltos, dando a entender que una historia como la nuestra, lejos de ser una bella historia, es una historia plagada de sangre, sacrificio, dolor, injusticias y muchas cosas terribles que nos pasaron. Creo que las desgracias del Paraguay comenzaron en 1618, cuando nos quitaron la costa de mar. Nos convierten en la única provincia española del ultramar sin costas de mar, y a partir de entonces, pendientes no de la voluntad de sus vecinos del sur, sino que pendientes del capricho, de la injusticia, de las fatalidades del destino que nos puso en medio del continente. Lo que nos otorgó, por otra parte, un fuerte sentido de pertenencia, de identidad. Fuimos paraguayos desde el inicio. Sin embargo, la Argentina recién conquista su unidad después de la Guerra de la Triple Alianza. Hubo provincias argentinas que no se prestaron a los Juegos de Buenos Aires y no mandaron un solo soldado a la guerra. Hubo desbandes durante todo ese tiempo. Y lo mismo que en el Brasil, que ellos se ufanan de ser muy civilizadores, pero le dicen a los esclavos negros: dame tus cadenas, yo te libero, pero aquí está un fusil para ir a defender al Brasil. Es decir, sos libre para ir a morir, más o menos. Entonces, la guerra tiene esos contrasentidos. Y lo que sí es claro, y lo demostramos durante la Guerra del Chaco, que nadie sale vencedor de una guerra. Nadie puede decir que gané una guerra por el hecho de haber matado más enemigos, matado más soldados. Y por alguna razón Jorge Luis Borges también decía: la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. Al Paraguay le costó mucho esa guerra, le cuesta todavía, pero también curiosamente la generación que emerge de los rescoldos de la guerra, que nace entre 1870 y 1875, es la generación más potente que produjo el Paraguay en toda su historia. Nunca más tuvimos un Blas Garay, nunca más un Cecilio Báez, un Manuel Gondra, nunca más un Teodosio González, nunca más un Eric Campos Cervera, etc. Entonces, esa generación que surge de los rescoldos de la guerra, plagada de sacrificios, muchos de ellos hijos de madres solas,
De hecho, 7 presidentes de la República de esa época, 8, perdón, fueron hijos de madres solas y 17 de ellos tuvieron hijos con mujeres solas. De manera que la historia del Paraguay nos enseña estas contradicciones, estos contrapuntos, pero que nos tienen que obligar todavía con mayor persistencia a desentrañar las dudas que quedan, las cosas inciertas que permanecen, los errores que se reiteran. En la presentación misma yo he visto algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la verdad histórica, pero se repiten lamentablemente, y cuando incursionamos en la historia personas que no somos historiadores, lo que yo quise al menos fue evitar repetir los errores que ya escuché durante tanto tiempo. Muchísimas gracias. Coronel, y para su conclusión también le pediría si se puede referir si la guerra de la Triple Alianza, o por lo menos los trovadores posguerra, hicieron de la guerra lo que se refiere a significación, lo que Masada fue para el pueblo de Israel, y que ha constituido un aliciente o un brío para que se pueda ganar la guerra del Chaco, porque eso es lo que se le atribuye a Oleari precisamente. No necesariamente porque sea cierta la historia que cuenta Oleari, sino que ha dado el impulso que se necesitaba para ganar una guerra. Al menos, aunque presentaba Oleari derrota como victoria y la inútil muerte masiva de compatriotas como gloria nacional, por lo menos se puede decir a favor de su obra que sirvió para recuperar el espíritu de los paraguayos después de la tragedia de la posguerra. Quiero decir que, cabe preguntar qué derecho tenía el mariscal López sobre los ciudadanos paraguayos para mandarlo luchar contra otro Estado y emplear su vida y sus bienes sin preguntar al pueblo o a su representante para hacer la guerra, sino que para él basta con sacar un decreto ordenando la movilización general para que todos los varones del país, sin excepción, entre la edad de 16 a 60 años, se presente en los campamentos para recibir instrucción militar. Haciendo una analogía con el granjero para hacerme entender mejor, el granjero trabaja su tierra, siembra maíz, poroto, soja y cría animales domésticos. Él puede disponer de ellos como producto suyo. O sea, puede cosechar lo que ha sembrado y puede matar sus animales para consumo propio o para llevar al mercado a vender. Igual al granjero, el mariscal López mandó a sus compatriotas a la guerra como si fuesen producto suyo. Conforme este razonamiento, sin duda, la producción agropecuaria, que es propiedad del granjero, pero de ningún modo este principio se puede aplicar al hombre, sobre todo como ciudadano, que ha de ser considerado por el jefe de Estado como colegislador y con derecho a aprobar o desaprobar por medio de su representante, o sea, el Congreso, para hacer la guerra. Solo bajo estas condiciones restrictivas un jefe de Estado puede disponer de su ciudadano para un servicio tan peligroso como la guerra. Eso es todo. Muy bien, agradezco mucho la participación de ambos y pues, si es... El 18 de marzo de 1865, un Congreso Nacional nombra a López comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, por lo tanto, tenía derecho a disponer de sus hombres. Bueno, muchísimas gracias, arquitecto, muchísimas gracias, Teodoro. Les voy a pedir que se queden todavía, tenemos el último bloque ya para despedir y para la cena. No te muevas de ahí, a la vuelta tenemos nuestras conclusiones. Habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, precisos y no nada apasionados, y que ni el odio ni la ficción los hagan torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia. Así decía Cervantes por los historiadores, que por supuesto, como son seres humanos, también caen en lo que es la pasión.
Y qué mejor ejemplo que la historia del Paraguay y en lo que se refiere al lopismo y antilopismo. Hoy te hemos traído, o te hemos presentado a lo que es nuestra historia, la visión de ambos bandos, y especialmente te diste cuenta que pareciera ser que no hay un eclecticismo, no hay punto intermedio en lo que se refiere al lopismo y antilopismo. Muchas gracias por acompañarnos, te esperamos para una próxima entrega de Confrontados. Mr. Gorbachev, tear